que tienen que ver justamente con buscar soluciones a algunos temas que se van planteando en forma continua y junto a todos los colegios, asociaciones que componen la FADIA, traemos este tipo de charlas que tienen que ver con ingenieros agrónomos que son expertos en la materia, y en este caso el conversatorio busca debatir sobre el rol de nuestra profesión en esta problemática y en esta modalidad productiva que es el maíz. También la idea es que nos escuchemos y vayamos buscando una posición como para realizar propuestas de parte de FADIA a SENASA. La idea es justamente tener un espacio en donde busquemos la manera de que haya algún registro para esta plaga, y para ello hemos convocado a especialistas en la materia, que sería en la parte de la plaga, de la biología y especialmente en el vector, a la ingeniera Macarena Casuso, que es del INTA Las Breñas de Chaco. También va a estar el ingeniero Oleg Suk, que es de desarrollo de Bayer, y el ingeniero Guillermo Hey, que es analista profesional de productos fitosanitarios de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos del SENASA. Bueno, ahora los dejo también con el presidente de FADIA para que dé unas palabras de bienvenida. Ingeniero Raúl Raimondo. Bueno, muchas gracias, María Leila. Bueno, simplemente agradecer primero a la comisión organizadora de una comisión de fitosanitarios que tiene FADIA, que organizó este conversatorio y otras jornadas pensando en el uso responsable de los fitosanitarios, entre paréntesis receta. También agradecer, por supuesto, a los disertantes, a Darío, a Macarena, a Guillermo, que estuvieron muy predispuestos para colaborar, y también a la gente del SENASA, que trabajamos con otras problemáticas, por ejemplo, el pulgón del sorgo, y deseamos, y seguramente lo va a ser así, que este trabajo continúe o se acentúe. Bueno, dicho esto, solamente quiero comentar que por qué una jornada y no un conversatorio. ¿O por qué un conversatorio, perdón, no una jornada? Porque si bien los disparadores van a ser, Ya te devuelvo. si bien los disertantes van a oficiar de disparadores, acá hay mucha gente de la parte privada, de la parte de las universidades, gente que está en el tema, que puede aportar mucho al diálogo que posteriormente podamos tener. Entonces, esa es la idea de ir aportando. Yo, una sola cosa en base a mi experiencia, y por ahí la gente del Chaco me va a apoyar seguramente. A mí automáticamente lo de la chicharrita es más acordar el picudo del algodonero, ¿no? Que estaba ahí en el Paraguay, estaba dando vuelta, que no iba a entrar, que se hizo una barrera, una cosa. Resulta que lo tenemos. Y causa y causará los problemas que hoy tenemos en el cultivo de algodón. Entonces, yo creo que es necesario abrir el paraguas. La chicharrita, me dicen a mí que hace muchos años que está en la zona. Bueno, esperemos que siga así conviviendo y no siendo una plaga importante. Ese es el miedo que yo tengo. Bueno, simplemente quería decir eso y agradecer, por supuesto, a todos los que se tomaron el trabajo de estar en este conversatorio. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya dichas las palabras de bienvenida, ahora vamos a empezar con el conversatorio, siguiendo el orden que está en el flyer. Primero va a estar la ingeniera Macarena Casuso, que va a hablar de la biología del insecto. Y bueno, ¿cómo va a ser la mecánica de esto? Para que puedan ir teniendo las preguntas, pueden ser que o bien la mandan al chat y nosotros las leemos después en forma ordenada, o cuando se terminen las 3 charlas, cada uno tendrá algún, porque esto es un conversatorio, pero la idea es que sea ordenado. Así que vamos a ir haciendo de las dos maneras. Si ustedes quieren ir pasando las preguntas al chat, la vamos a leer en la medida de que se vayan dando el orden, o bien si después quiere cada uno hacerle preguntas a los disertantes, o en general cualquiera también puede contestar si es que así se da la situación. Así que bueno, ingeniera, es todo su tiempo ahora. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla primero. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Voy a tratar de ser lo más breve posible, tratando de dejar algo de información. Empiezo con el vector, las características, describiéndolo como para que todos lo conozcamos, y después tratar de que todos comprendan por qué consideramos tener en cuenta varias opciones conjuntas para el manejo de esta plaga. Bueno, dentro del cultivo de maíz están registradas 39 especies de chicharritas en los maíces del NOA y NEA. Dalbulus maidis tiene la característica de que tiene dos manchas. Acá pueden ver dos manchas negras rodeadas de un halo blanco en el vértice de la cabeza. Es de un color amarillo pajizo y mide en una chicharrita pequeña entre 3 a 4 milímetros. Con su aparato bucal de tipo picador suctor, lo que hace es transmitir enfermedades asociadas al achaparramiento del maíz. Y esta plaga está hace muchos años acá en la Argentina, fue detectada por primera vez en 1948 en Tucumán, y de allí se empezaron a hacer numerosos estudios por el doctor Birla inicialmente, para poder conocer su comportamiento y también sus enemigos naturales. Hace dos tipos de daños: un daño directo que lo hace al alimentarse, ya que se alimenta del floema, hace como microperforaciones en las hojas, y también las hembras con su ovipositor, que es de tipo aserrado, al colocar sus huevos deja pequeñas lesiones. Los huevos la hembra los coloca de manera traslaminar, o sea, esa es la diferencia que podemos encontrar respecto, por ejemplo, a otras plagas del maíz como las chinches, y la verdad que son muy difíciles de ver a simple vista, solamente en laboratorio, y tampoco no se ven a campo. Esto es lo que quiero puntualizar. Los coloca generalmente en el ajo, en vez de las hojas, en la zona cercana a la vena media, o bien también fueron encontrados huevos en las zonas cercanas a la unión de la vaina con el tallo. Transmite, sus daños indirectos son más importantes porque transmite las enfermedades asociadas al achaparramiento del maíz, como ser el Phytoplasma meibachitam, Spiroplasma kunkelis, causante del Cornestan espiroplasma, y el virus del rayado fino. Todo esto se denomina complejo, digamos, del achaparramiento. Generalmente la encontramos principalmente en los cogollos de las plantas de maíz, pero también lo que pudimos observar en las últimas campañas, que cuando las infestaciones son grandes,
También la podemos encontrar en las hojas inferiores, refugiadas, digamos, en la zona que va entre la inserción de la vaina al tallo. Tienen la característica de que al menor contacto, digamos, vuelan buscando otros refugios y es una chicharrita muy móvil. Por eso por ahí hay que tener ciertas precauciones en su monitoreo. En cuanto a su ciclo biológico, como les contaba inicialmente, esta es una plaga que ovipone de manera traslaminar y pasa por un periodo de incubación de aproximadamente 8 días. De los huevos emergen ninfas que pasan por 5 estadios ninfales. Las ninfas es muy diferente al adulto, es más bien de una coloración castaña y algo que hay que tener en cuenta, que sirve para la identificación, es que carecen de esas manchas negras en el vértice de la cabeza. Y también que generalmente la podemos observar en el envés de las hojas. Este periodo dura aproximadamente 17 días. Luego, tiene un periodo de preoviposición que varía entre 1 a 4 días. Una hembra, según los estudios realizados por Birla y también por investigadores brasileños, puede llegar a oviponer entre 400 a 600 huevos a lo largo de su vida. Y tiene una longevidad, esta chicharrita, que varía entre 50 a 60 días. Entonces, el periodo de huevo a huevo puede llegar a durar entre 25 a 35 días dependiendo de la temperatura. En Tucumán se han determinado, en el periodo en el que tienen el cultivo de maíz, que 5 generaciones de Dálvulus en los maíces. El ciclo completo, desde huevo hasta que muere el adulto, dura entre 75 a 90 días. En cuanto a, para ir de lleno a nuestras condiciones de campo acá en la zona del Chaco, una de las cosas que se plantean o que me plantearon, me consultan frecuentemente, es cuál es la estrategia de supervivencia cuando no está el cultivo de maíz. Entonces, tratando de encontrar una respuesta a esto, analizamos qué pasó en estas últimas 5 campañas con las condiciones ambientales de los inviernos. Y pudimos observar que tuvimos inviernos cálidos y secos, digamos, no pudimos observar, sino podemos mostrar ahora, cálidos y secos, benignos, que esto puede ser que haya favorecido a la supervivencia de Dálvulus. Vemos diferencias en cuanto a las temperaturas máximas que nos observamos que fueron mayores a su promedio histórico y no observamos estas diferencias en cuanto a la temperatura media y mínima. Sí, se presentaron heladas en la zona, en una numerosa cantidad de heladas, siendo la campaña 2022 donde registramos el mayor número de 33. Y en cuanto a las precipitaciones, durante estos inviernos siempre estuvo en un valor muy inferior al promedio histórico. Bueno, nosotros para tratar de ver a ver si Dálvulus permanecía en los inviernos de las breñas, o la observábamos, plantábamos en macetas plantas centinelas y llevamos desde el 2021 hacemos monitoreos en estas plantas centinelas para saber si la encontramos a la chicharrita. Bueno, y acá lo que podemos ver es que en el 2021 fue un año muy difícil para trabajar, porque todavía estábamos en situación de pandemia, así que es como que hacíamos lo que podíamos, pero así todo, poniendo las plantas centinelas, no registramos adultos de Dálvulus maidi y tampoco en el invierno de la campaña 2022. En el caso de esta campaña, mejoramos un montón, hicimos el monitoreo diario en estas plantas y solamente observamos adultos de Dálvulus en estas 2 fechas, el 6 del 9 y el 8 del 9. O sea,
Este invierno, que fue el que, si volvemos para atrás, fue el que registró la menor cantidad de heladas, pudo haber producido la menor mortandad de adultos de Dálvulus en la zona. En cuanto a su potencial biótico y la temperatura, existen estudios hechos en laboratorio por Birla y Wakil que mencionan que a menos 5 grados y con baja humedad relativa hay una baja viabilidad de los huevos, que en temperaturas que rondan entre los 10 a los 20 grados, por ejemplo a 17, no se encontró que hay eclosión de ninfas, o que esas ninfas no llegan a adultos, o que sobreviven durante varios meses sin alimentarse. Una hembra, por ejemplo, puede oviponer a 23 grados en condiciones controladas 660 individuos, y a medida que va aumentando la temperatura, esta cantidad de individuos disminuye. O sea, con esto lo que yo quiero dejarles es que las condiciones ambientales que uno tiene en la zona van a influir, digamos, en la supervivencia que tiene Dálvulus en cada lugar. En nuestra zona particular, si bien nos ayudaron las heladas, tenemos condiciones que favorecen, digamos, a su multiplicación en las plantas voluntarias. ¿Cuáles son las plantas refugio de Dálvulus? En estudios realizados en Brasil, en condiciones, colocando jaulas con determinadas especies, por ejemplo, de maíz pichingallo, mileto, braquiaria y sorgo, a la que le inocularon chicharritas, pudieron ver que la supervivencia de estas chicharritas llegó hasta 37 días con numerosos individuos en maíz pichingallo respecto a las otras especies evaluadas. Acá podemos ver que tanto en braquiaria como en sorgos sobreviven 14 días y disminuye mucho el número de adultos. En otro estudio realizado por Martins en Embrapa, evaluando, digamos, haciendo muestreos de Dálvulus maidis en distintas especies como braquiaria, capín, caña, plantas malezas y trigo, pudieron ver que la mayor abundancia o el mayor refugio de Dálvulus encontraban en las plantas de trigo. Con respecto a esto, vale la pena hacer el comentario de que si bien nosotros sabemos que Dálvulus se refugia en especies como sorgo, trigo y malezas, en la zona, por una cuestión de alerta, lo que se cree es que Dálvulus se reprodujo en el cultivo de trigo. Hay que recordar que esta especie, si bien se refugia, Dálvulus es una especie que podemos considerar que es monófaga en nuestro país, porque si bien se alimenta, porque su única fuente de alimentación es este cultivo. En este se alimenta y reproduce, y según la bibliografía se han encontrado registros en México, donde está su antecesor, que es el Teocintles, donde Dálvulus se alimenta y se lograron reproducirse. Y lo mismo, hay bibliografía brasilera de que habla que se reproduce en el cultivo de sorgo, pero esa descendencia, digamos, no es viable, o bien si nacen ninfas mueren al poco tiempo. O sea, es considerada una especie monófaga para nosotros porque se alimenta y reproduce solamente en el cultivo de maíz. Y el cultivo de trigo también es afectado por otras chicharritas. Entonces, lo que hay que tener en cuenta antes de dar ese dato como ingenieros agrónomos es comprender la importancia de conocer las características morfológicas de esta chicharrita, para que de este modo los productores no hagan aplicaciones indiscriminadas, digamos. En cuanto a las plantas voluntarias o a su alimentación,
¿Se acuerdan que yo les contaba que en el periodo 2022 nosotros no registramos en las condiciones invernantes de acá de Las Breñas chicharritas cuando no teníamos el cultivo de maíz, ni en las plantas centinelas tampoco, pero ni bien se dieron las condiciones ambientales favorables, que generalmente en noviembre empieza a llover en la zona, y emergen las semillas, producto de las pérdidas de cosecha, empezamos a registrar, digamos, adultos en las plantas, y estos empezaron a multiplicarse en estas plantas voluntarias. Entonces, como para entender el por qué eliminar las plantas voluntarias, es que las hembras infectivas de Dalbolus maidis, según la bibliografía, tienen como una mayor capacidad de sobrevivencia o un superpoder, como le digo yo. Entonces, estas pueden sobrevivir más o 90 días, por ejemplo. Y si nosotros en ese periodo tenemos emergencias de plantas voluntarias de maíz, estas chicharritas infectivas primero pueden transmitirle las enfermedades a esas plantas voluntarias, además de poner huevos en esas plantas, de los cuales van a nacer probablemente, si se dan todas las condiciones, entre 400 y 600 individuos que al alimentarse de esas plantas enfermas van a ser chicharritas infectivas que nos van a infectar a nuestros cultivos cuando sembremos en verano. Entonces, por esto nosotros hacemos mucho hincapié en que una de las patas del manejo para Dalbolus maidis, y si no es la más importante, es tratar de eliminar las plantas voluntarias, ya sea mediante una cuadrilla de carpidores, que es lo que se utiliza acá en la zona, o bien con aplicaciones que pueden ser dirigidas, digamos, en los lotes. Entonces, tratar de crear como un periodo en el que haya un vacío sanitario que sea mayor de 90 días, porque solamente para recordar que cuando Dalbolus infesta los cultivos o coloniza, las primeras poblaciones son más bien bajas, pero a medida que va avanzando el cultivo en sus etapas fenológicas, por la multiplicación, se produce la multiplicación de estas chicharritas, y el que alguna vez hizo monitoreo de enfermedades o también de Dalbolus puede ver cómo crecen las poblaciones, que llega a un momento en que son súper invasivas. Si uno, por ejemplo, hace una siembra más tardía o escalonada, o fue lo que pasó este año acá en la zona, que se sembraron tardíamente, o hay zonas donde se hacen un doble cultivo de maíz, estas chicharritas de la primera siembra van a invadir los cultivos de la siembra tardía. O bien pueden ir a refugiarse en gramíneas o malezas de la zona, o pueden migrar y esperar refugiadas en estas malezas, y ni bien empiecen a emerger las plantas voluntarias, van a empezar a multiplicarse. La capacidad de migración que tiene Dalbolus es de aproximadamente 30 kilómetros, pero con las condiciones de vientos que tenemos nosotros en la zona, podrían llegar a trasladarse hasta 1000 kilómetros. No solamente hay que tener en cuenta las condiciones invernantes para como tratar de pensar qué nos podría pasar con Dalbolus, sino también tener en cuenta lo que vimos nosotros en base a los estudios a campo, sino también tener en cuenta las condiciones ambientales previas a la siembra. Por ejemplo, en la campaña 2022, nosotros en el mes de noviembre tuvimos precipitaciones muy abundantes que superaron el promedio histórico, y temperaturas que no variaron tanto respecto del histórico. Luego pasamos por un periodo de sequía hasta el mes de marzo. Y las poblaciones de Dalbolus llegaron en los distintos materiales evaluados, si bien varían según el híbrido, llegaron a contabilizar en total un promedio de 25 Dalbolus por planta. En la campaña 2023 nos sucedió que
Veníamos de un año, fue una campaña muy seca para la zona, con déficit hídricos muy marcados, muy debajo del promedio histórico y temperaturas 2 grados superiores al promedio histórico. Y veníamos, si se hace memoria de lo que les vengo contando, con 33 heladas en el invierno. Y bueno, y evaluamos la población de Dálvulus en 11 híbridos y pudimos ver que este valor no superó, digamos, a 2 chicharritas en promedio por planta. O sea, con esto quiero decir que hay muchos factores que influyen en las poblaciones de Dálvulus y que hacen que hay años que sea más explosiva, hay años que no. Por eso es tan difícil implementar una sola estrategia de manejo para esta plaga. En cuanto a las siembras escalonadas, en el 2011, en estudios para recibirme de mi tesis de maestría, con el doctor Birla nos habíamos planteado evaluar, digamos, qué pasaba, porque justamente coincidía con la introducción del maíz BT, entonces queríamos saber si Dálvulus podía llegar a pasar a ser una plaga primaria o principal del cultivo de maíz al dejar ese cogollo sano o no dañado por Spodoptera, además de dejar de hacer aplicaciones de insecticidas. Hoy podemos decir que a lo mejor se cumplió esa hipótesis que teníamos nosotros. Y acá podemos ver, hicimos siembras de primavera, con maíces templados y tropicales, y siembras de verano, tanto en la zona de Colonia Benítez, de acá de Chaco, como en Las Breñas. Lo que pudimos ver es que la siembra de primavera presenta menos poblaciones de Dálvulus respecto de la siembra de verano, tanto en los materiales templados como tropicales. Otra cosa que hicimos en estas últimas campañas fue evaluar distintos híbridos para determinar, digamos, la mayor tolerancia a las enfermedades, también teniendo en cuenta la población del vector. En este caso, el rendimiento promedio de estos materiales fue de 8.700 kilos en la campaña 2022, y lo que nosotros evaluamos tanto la población de chicharritas como la incidencia de las enfermedades con una escala visual. Y acá pudimos ver que el híbrido 2 y el híbrido 5, que registraron menos chicharritas durante el monitoreo, tuvieron una baja incidencia a espiroplasma y plantas con severidad grado 2 y 3. En cuanto a los rendimientos, estos materiales, digamos tanto el híbrido 2 como el híbrido 5, estuvieron en valores cercanos al máximo. En esta última campaña, presentando de manera diferente los datos, pero también hicimos prácticamente lo mismo, evaluamos las poblaciones de Dálvulus y también la incidencia de las enfermedades que transmite y lo relacionamos con el rendimiento, y pudimos ver que hay híbridos que, teniendo una alta población de chicharritas, como son estos que están que superaron al valor promedio de la parcela, que es esta raya de 5.800 kilos, y que tuvieron una diferencia en la incidencia de las enfermedades, podemos ver que existen en el mercado materiales que con una alta incidencia, como este híbrido 3, con una alta incidencia, tuvieron rendimientos superiores al promedio del ensayo. Para una campaña que fue, digamos, muy complicada para nosotros en la zona y sin haber realizado ninguna aplicación de insecticida. Entonces la genética colabora mucho en el manejo de la chicharrita. Macarena, discúlpame. ¿Sí? Nos quedan de 3 a 5 minutitos, ¿sabes? Ah, bueno. Bien. Le meto pata. Bueno, en cuanto al monitoreo, el monitoreo se puede hacer con trampas amarillas,
pero yo prefiero hacerlo mediante el método de cuadra y maíz, que es con observaciones visuales, teniendo en cuenta de no proyectar, digamos, la sombra del operador. En cuanto al control químico y las poblaciones de Dálvulus maídis, bueno, nosotros hicimos ensayos también en mi tesis evaluando qué pasaba con un maíz con aplicación y sin aplicaciones, y pudimos ver que las aplicaciones funcionan, pero cuando hacíamos un monitoreo antes de hacer las aplicaciones, y lo que veíamos es que siempre teníamos chicharritas, entonces que hay que, puede ser las dos, lo que nos planteábamos es que el maíz continuamente está emitiendo hojas, entonces Dálvulus tiene esa posibilidad de ubicarse en la nueva hoja, y que podrían venir insectos de reinfestarse, digamos, por el movimiento de insectos entre parcelas. En cuanto a las enfermedades, acá pueden ver que en las siembras de primavera, el material templado sin aplicaciones presentó una mayor incidencia respecto del con aplicaciones. Pero en el caso del tropical sin aplicaciones, presentó una menor incidencia respecto del tropical con aplicaciones. Lo mismo pasó en la siembra de verano. El BT templado sin aplicaciones registró mayor incidencia de cornestán respecto al con aplicaciones, y el BT tropical sin aplicaciones y el con aplicaciones no se registró una diferencia significativa. Volvimos a repetir el ensayo en la campaña 2019-2020 mediante una pasantía, haciendo aplicaciones más frecuentes en B2, después B2 más B4, B2 más B4 más B6, y lo que pudimos ver es que sí, el testigo presentó, digamos, mayor abundancia de chicharritas respecto a los otros tratamientos, pero que en cada monitoreo volvíamos a encontrar chicharritas, entonces se producen reinfestaciones. Esto nos da que pensar que si un solo productor en una zona rodeada de maíces hace aplicaciones continuas y su vecino no, continuamente va a tener chicharritas que van a reinfestar esos lotes. Y que también es necesario pensar en que se necesitan evaluar distintos principios activos para el control de algunos maíces. En este caso nosotros usamos imidacloprid porque era el producto sistémico de referencia para esta plaga. No pudimos encontrar diferencias significativas solamente en un momento del monitoreo, al principio en las primeras etapas vegetativas, y sí respecto de los tratamientos y el testigo. Y en las enfermedades volvió a pasar lo mismo, que aplicar no significa que vos no vayas a tener enfermedades en el cultivo, es diferente del caso de otras plagas. O sea, esto es una situación compleja que requiere un manejo, digamos, integral, no solamente enfocarse en el control químico. Y en cuanto a los desafíos a los que nos enfrentamos, entre ellos está disminuir las pérdidas de cosecha para evitar las plantas voluntarias de maíz y eliminarlas cuando emerjan. Tratar de pensar en un manejo regionalizado de la plaga, es decir, establecer un periodo de siembra no mayor a 30 días en zonas donde uno ya conoce que tiene una alta incidencia de estas enfermedades, como por ejemplo acá en el Chaco, en la zona de Pampa del Infierno. Utilizar los híbridos con mayor tolerancia a las enfermedades. Esto también va para si uno quiere hacer una siembra escalonada. Si bien al principio decíamos no realice siembra escalonada, bueno, ahora tenemos que existen diversas empresas que conocen cuáles son los materiales que son más tolerantes al espiroplasma. Entonces uno puede tratar de integrar eso a su manejo. Monitorear la presencia de chicharrita, que eso que no se hace y directamente se aplica porque se ve chicharrita. Registrar insecticidas de síntesis químicas y biológicas para el control químico de Dálvulus maídis, porque si bien una realidad es que los productores aplican, nosotros estamos siendo como ilegales. Y continuar con los estudios para el manejo de Dálvulus maídis, que me parece que son muy importantes, que todavía no tenemos todo el manejo cerrado. Bueno, este es mi equipo de trabajo y bueno, muchas gracias por haberme escuchado.
Bueno, muchas gracias a vos, Macarena. Seguramente no va a ser la última charla. Espero que sí, pero no va a ser. La ingeniera que estaba a cargo de la coordinación tuvo una emergencia, así que nos vamos a encargar un poquito nosotros, entre Jorge Vildosa y el que les habla. Seguidamente, acuérdense que las preguntas y todo lo que quieramos dialogar o intercambiar lo hacemos después de las disertaciones. Bueno, ahora seguidamente, después de la ingeniera Macarena Casuso, vamos a escuchar a un colega que fue alumno mío. Cuando era alumno era bueno, muy bueno, no te agrandes, Chacarita. Y hoy está trabajando en la parte, en Bayer, en la parte de Sanamo un poco, Darío. Estás muteado. Sí, estás muteado. Ahí, dale, probá. No. Fíjate, tener un problema con el audio, Darío. Lo que puede, buen día Darío, lo que puede hacer es salir y volver a entrar. Mientras tanto, te esperamos, porque debe tener un problema en la computadora. Yo lo veo dos veces, en dos máquinas, Darío. A ver, intentá ahí, Darío. No, ahí está muteado. Sí, sigue muteado. Ahí estás. Sí, pero no tiene sonido. No tiene sonido, no se Yo escucha te nada. diría que reinicies, que salgas y vuelvas a entrar y vemos si tiene sonido. Le esperamos un segundo, unos segundos entonces, para que salga y vuelva a entrar. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bien. ¿Sí? Sí, Ya sí, sí. Ya, perfecto. Bárbaro. No te dije tenía... te dije que eras buen alumno, ya te agrandaste ya. Se agrandó. Se ve que la reunión no tiene ganas de escucharme porque me bloqueó. No, decía que el ingeniero Darío Lesú está trabajando en desarrollo de Bayer. Desarrollo de Bayer. Muy bien, hace unos cuantos años. Desde el año 2008. Sí, y en una jornada agronómica nuestra hace como 5 años atrás, 4 años atrás, vino a disertar sobre este tema, así que me imagino que habrá seguido estudiando a este insecto, así que te escuchamos, Darío. Vale, por ahí voy a sacar... Bueno, muchas gracias primero. Gracias a Fadia, al Consejo de Ingeniero Agrónomo por la invitación. Voy a sacar la cámara para mantener la conectividad y voy a presentar. Por ahí les pido que me avisen si se ve. Por acá no enganchó nada. No me está dejando, che. Hoy estoy... ¿Puedes compartir los cuadros? Ahí está. A ver. A ver ahí. Ahí sí, ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, correcto, Sí. correcto. Sí, sí, sí. ¿Se ve pantalla completa? No, Yo lo estoy viendo en pantalla completa. sí, 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 sí. Se ve, se ve, se Se ve. ve, está correcto, perfecto. correcto. Se Perfecto. ve bien, Darío. Se ve en Bueno. pantalla completa, Darío. Muchas gracias. La idea, Macarena profundizó bastante en el vector, que es esta chicharrita, este cicadélido. Yo me voy a concentrar en los patógenos que transmite esta enfermedad. Después vamos a charlar de por qué podemos estar en la situación en el norte de Argentina en la que estamos, un poquito de historia. También vamos a tratar de hacer un disparador de las cuestiones de manejo que bien disparó
Macarena y por dónde deberíamos encararlo, o por lo menos abrir la discusión para ver cómo lo encaramos. En ese sentido, como bien nombró Macarena al principio, el achaparramiento del maíz, yo siempre le pongo muerte prematura, porque ese es el estado final en el que las plantas se mueren prematuramente, independientemente del patógeno que integra este complejo, siempre termina la planta muriéndose prematuramente. Por eso siempre le pongo ese nombre. De ese complejo de virus y molicutes o bacterias sin pared celular que integran el achaparramiento y que es transmitido por Dálvulus, me voy a concentrar en el más frecuente en el norte y en especial en el NEA, que es Spiroplasma kunkelei. Durante estos últimos 10 años hemos estado mandando un montón de muestras al IPABE para la determinación, y el que predomina, más allá de que encontramos el resto de los patógenos, el que predomina es este molicute, esta bacteria sin pared celular que se llama Spiroplasma kunkelei. Entonces les dije que íbamos a hacer un poquito de historia. En las últimas 10 campañas la superficie de maíz se duplicó en el norte argentino, pasamos de 600.000 hectáreas a más de 1.300.000, esto incluye NEA y NOA, ¿no? Entonces eso ya da una pauta. Macarena dijo, este insecto que transmite estos patógenos es monófago, por lo tanto, si hay más maíz, es probable que haya más vector transmisor de estos patógenos. Entonces, eso también puede ayudar a que estemos en la situación que estamos. Parte de ese crecimiento, o gran parte, o la mayoría de ese crecimiento, se hizo a través de híbridos templados. Dentro de esos híbridos templados, los más sembrados los hay con un comportamiento aceptable y los hay con un comportamiento para nada aceptable ante estos patógenos. Entonces, eso también puede tener incidencia a la hora de por qué estamos en la situación que estamos. También, si bien depende mucho de cómo son los otoños o cómo pueden ser las primaveras, creció el área de siembra temprana de maíz en el NEA, más en el NOA que en el NEA, pero también hubo un crecimiento del maíz temprano. Viendo lo que decía Macarena, eso también hace que haya un puente verde capaz de multiplicar el vector, que es monófago y que solo deja descendencia fértil en el cultivo de maíz. Y falta acá un punto que bien lo nombró hoy Macarena. Hubo un aumento de los cultivos de servicio, que muchos de ellos son gramíneas verdes, entre las que está el trigo, ya sea para servicio o ya sea para cosecha de grano. Entonces eso también hace que se pueda resguardar en esas gramíneas que no se helan o que se mantienen verdes durante el invierno. El resto de las gramíneas naturales suelen helarse. Entonces, eso es para tener un poquito de historia de por qué estamos o por qué podríamos estar en la situación que estamos. Macarena habló de 3 patógenos, un virus del rayado fino y 2 molicutes. El espiroplasma propiamente dicho, este es el síntoma que si uno googlea, lo primero que aparece, un bandeo clorótico que arranca en la base de las hojas. No es lo más común en el norte, pero suele aparecer. Esta es una foto de microscopio electrónico. Tiene su nombre de espiroplasma por la forma que toma esta bacteria sin pared celular. El otro molicute es el fitoplasma, también lo nombró Macarena. Y oh sorpresa, hace una campaña se agregó uno más. Yo de esto me enteré hace un mes más o menos. María de la Paz, a quien cito de este slide, quien lo presentó en una HAT hace un mes aproximadamente en Las Lajitas, agrega un virus nuevo al complejo que puede ser transmitido por Dálvulus maidis. El virus es el MSMB, tiene como características o como síntomas la clorosis, parecido a lo que podemos ver en espiroplasma. Esas clorosis después se transforman en bronceado o amarronado, eso no se ve en espiroplasma. Hay acortamiento de entrenudo, hay engrosamientos de nervadura, puede haber también multiespigas, pero bueno, la novedad
sin entrar mucho en detalle, es que hay un virus más en ese complejo que lo integraban un virus y 2 molicutes. Ahora hay un virus más integrando, capaz de ser transmitido por Dálvulus, y que sería parte de... Eso se determinó en el norte de Santa Fe, en la campaña 2021, bueno, no tan norte de Santa Fe, en el Besia, en la campaña 2021, ahí ven una planta con multiespiga, acortamientos de entrenudo, clorosis internerval, ya está tirando a ponerse bronceado, después se pone de un color amarronado, también para tenerlo en cuenta. El virus del rayado fino, su nombre también lo recibe de la forma sintomática, solo para que lo veamos. Y los 2 fitoplasma, nos vamos a concentrar más en espiroplasma, que es el más frecuente. Ahora sepamos que están los 2. Normalmente, y le puse en color rojo, en Brasil le llaman enfesamiento pálido al espiroplasma porque tiene una tendencia a ser una clorosis, y al fitoplasma enfesamiento vermelo porque su síntoma suele ser un cambio de la coloración de la hoja hacia una tonalidad rojiza o morada. Un poco para también entender, esta enfermedad es endémica del norte argentino, es decir, todos los años está en el norte argentino, siempre vamos a encontrar alguna planta. Después, como bien decía Macarena, por la fluctuación del vector, vamos a tener mayores o menores incidencias o prevalencias de la enfermedad, pero siempre está en el norte argentino. Esto es un mapa que fue publicado por el IPAB, está hasta el 2005, ahora le voy a mostrar datos más actuales, pero puse este mapa porque está bueno que veamos que la enfermedad se la ha encontrado hasta en el sur de la provincia de Buenos Aires, y por ende, si está la enfermedad, está el vector. Hemos recibido este año muchas consultas de esta zona, esta campaña va de esta zona, con fotos de Córdoba, del centro de la provincia de Córdoba, algunos del sur de la provincia de Córdoba, con maíces guacho, con cogollos, con dálvulus. Algunas de esas no eran dálvulus y otras sí eran dálvulus, pero no hay que sorprenderse porque eso se sabe, y de hace muchos años, por lo menos desde el 1990, que el vector puede estar, obviamente las condiciones climáticas que afectan y que bien mostró Macarena, hacen que el vector no se desarrolle donde más inviernos fríos tiene, o no tenga los volúmenes o las poblaciones, y por ende tampoco la enfermedad. Pero el vector lo podemos encontrar y la enfermedad también. Esto es también fuente del IPABE, que es la detección de la campaña 2021, lo más cercano. ¿Qué es lo que más se detectó? Obviamente, Spiroplasma kunkeli, el virus del rayado fino, que también integra el complejo de achaparramiento, y otro virus que no integra, no es transmitido por Dálvulus, pero que también viene creciendo en la región. Les dije que no íbamos a concentrar en Spiroplasma kunkeli, y esto es la prevalencia de los últimos 20 años del achaparramiento causado por este vector. Se analizaron durante esos 20 años a través de recorridas anuales que hace el IPABE, y agradezco al ingeniero Drueta por la información, que trabaja en el INTA Quimilí, Marcelo Drueta. Se analizaron esos 20 años 832 lotes. Lo que se ve es la prevalencia, es decir, en esos 832 lotes se va viendo cuáles tienen al menos una planta con sintomatología, y obviamente después confirmada. Entonces vemos que en los primeros años de la década del 2000 hubo un brote interesante, después fue cayendo, se registraron los valores más bajos de prevalencia o cantidad de lotes con plantas con síntoma y obviamente confirmadas para ese molicute, y vemos que a partir del 16, 17 empieza a crecer. Si vemos un poquito estos últimos años, puede haber alguna caída en función de las condiciones climáticas, pero estamos en una pareciera tendencia a volver a crecer
en función de este patógeno. Y si lo vemos como incidencia, es decir, cantidad de plantas que tienen la problemática dentro de esos lotes que tenían incidencia, que tenían prevalencia, o sea, los lotes que dieron positivo, qué cantidad de plantas o qué porcentaje de plantas tenían, eso es incidencia, este patógeno, y copia un poco también lo que vimos, ¿no? Los primeros años del 2000, las mayores incidencias, y vemos cómo a partir del 17 se empieza a recuperar o aumentar la incidencia de plantas enfermas con Spiroplasma kunkel. Estos son síntomas de esta campaña. Darío, discúlpame, Sí, me sí. quedan 4 minutitos, ¿sabes? Vale. En esta campaña les voy a poner fotos de plantas con síntomas, sobre todo para que entendamos qué le pasa a la planta de maíz. Esto no es lo más común, pero si uno busca en la bibliografía, este es el primer síntoma que aparece, un bandeo clorótico en la base de las hojas. Esto es lo más común, un cambio de coloración de la hoja, normalmente de los bordes hacia adentro y de la parte superior de la planta hacia abajo, a ese cambio de coloración que normalmente se debe a cambios de pigmento. Aparecen otros pigmentos en lugar de clorofila. Obviamente esos pigmentos no realizan fotosíntesis y por lo tanto al cambio de color sigue una muerte prematura de hojas desde la parte superior hacia abajo. El cambio de coloración puede ser a rojo o amarillo, depende, si uno ve la bibliografía, cita que ese cambio de coloración puede deberse al germoplasma, puede deberse a la temperatura, y puede deberse a la concentración del patógeno que tiene, pero siempre hay un cambio de coloración de los bordes hacia el centro, de arriba hacia abajo, y seguido después de una necrosis o muerte prematura de las hojas. Normalmente en el norte, si bien podemos ver síntomas en vegetativo, los síntomas aparecen predominantemente en reproductivo, y si uno tiene que elegir un momento ideal para evaluar o ver el final de la película, tiene que ser a partir de R4.5, R5 en el cultivo de maíz. Ahí yo voy a tener una seguridad de que se han alcanzado los máximos de los síntomas, por más que aparezcan en el inicio de los estados reproductivos. Más foto, parte de la sintomatología es la multiespiga, pero sobre todo la multiespiga en varios nudos, más cambio de coloración, obviamente, el achaparramiento, acortamiento de entrenudos respecto de una planta normal, también puede ser un síntoma. Acá en detalle fotos de síntoma, el síntoma más caracterizado en la bibliografía, las bandas cloróticas, pero los cambios de color también son muy comunes en el norte. Esto es mucho más común que esto. Acá una foto del daño que produce en el rendimiento, 3 híbridos sembrados en la misma fecha e inoculados, como parte de mi tesis de maestría, inoculados en el mismo momento, en el estadio de B4, y obviamente plantas marcadas y seguidas hasta la madurez de cosecha. Y pueden ver que plantas que manifestaron en R5 la misma sintomatología, un grado 3 significa que ha cambiado de color y que tiene un achaparramiento leve, presentan, las 3 tenían la misma sintomatología. Ahora hay híbridos que tuvieron reducción de rendimiento para el mismo síntoma que el resto de hasta un 70%, híbridos que tuvieron una reducción del 40% e híbridos que tuvieron una reducción del 15%. Entonces, para una misma sintomatología, y esto nos empieza a hacer pensar que hay una componente de tolerancia a los patógenos, no solo al vector. Más fotos de qué daño causa. Normalmente una planta que se muere prematuramente por estas enfermedades mantiene el tallo muy sano, inclusive más sano que una planta que está ceneciendo normalmente. Y eso tiene una explicación que vamos a tratar de verla ahora. Síntomas en Brasil son exactamente los mismos síntomas que vemos en la Argentina para esta problemática, aunque en Brasil dicen que estas enfermedades afectan
el tallo y hay mayor quebrado. No es algo que nosotros estemos viendo en el NEA. Por el contrario, las plantas tienen un tallo de mayor consistencia. Ahora, ¿por qué produce esa muerte prematura? Porque este patógeno se aloja en los vasos del floema y tapa los vasos. Ese es el principal mecanismo de fitopatogenicidad de este molicute sin pared celular. Tapa los vasos del floema y por ende no hay movimiento de asimilados ni del tallo ni de las hojas hacia los destinos que son la espiga o los granos. Después hay otros mecanismos también, que al estar tapados los vasos del floema no hay movimiento de hormonas, hay un desbalance hormonal, pérdida de la dominancia apical, superbrotación de yemas de la axila de la hoja, yemas reproductivas femeninas, y por eso vemos la multiespiga. También hay algunos autores que hablan de consumo, o sea, esas bacterias sin pared en el floema están consumiendo reservas y por eso también compiten con los fotoasimilados que van, pero el principal mecanismo de fitopatogenicidad es el tapado de los vasos. Normalmente este patógeno es inoculado durante la salivación, durante la salivación para preparar el tejido para introducir el aparato bucal. Normalmente ahí hace la inoculación. Ahora la adquisición la hace cuando se está alimentando del floema. Y también hay que tener en cuenta que el periodo de mayor susceptibilidad del cultivo de maíz a este y el resto de los patógenos transmitidos por Dálvulus se da entre cuando emerge y la octava hoja. Se han hecho estudios, se están haciendo estudios actualmente en la Argentina de momentos de inoculación. Yo hice algunos ensayos de momentos de inoculación con inoculaciones artificiales y claramente este es el periodo más susceptible del cultivo de maíz a que estos patógenos ingresen y causen daño. Estoy complicado con los tiempos, pero para cerrar y dejar disparada la conversación, ¿cómo afrontamos esta enfermedad? Para mí hay tres grandes columnas. Conocer la enfermedad, y lo puse en verde porque hay profesionales que conocen muy bien los patógenos, muy bien el vector. Estuvimos escuchando la Macarena, María de la Paz, Jiménez Pezzi conoce del vector, Eduardo Birlas conoce del vector, María de la Paz conoce de los patógenos. Manejar la enfermedad, obviamente que para manejar la enfermedad tenemos que conocerla, de manejo, sobre todo de todo lo que tiene que ver con conocimiento del vector y la enfermedad, estamos bien, por eso lo pongo en amarillo. Lo pongo en amarillo porque nos falta algunas cuestiones que tienen que ver con el control químico, el control cultural, ponerle un poco más de cabeza a eso. Y para mí lo que nos falta, y es fundamental, algo lo dijo Macarena, es un sistema de predicción. Es decir, hay otras enfermedades como el virus del mal de Río Cuarto, que es transmitido por otro cicadélido, que tiene un sistema de producción en su región endémica, y en esa zona, ya en el invierno o en la primavera, están sabiendo en función de la evolución de las poblaciones cómo va a ser esa primavera o ese verano respecto del vector que lo transmite y la posibilidad de que la enfermedad se dispare o no. Entonces, me parece que ahí hay un punto también para hacerlo. Y para terminar y no robar más tiempo, para mí este es el orden de la importancia en lo que son aspectos de manejo de la enfermedad, y cuando hablo de la enfermedad es tanto el manejo del vector como obviamente la transmisión de los patógenos que pueden producir daño en el maíz. El manejo genético está claramente probado, que hay diferencias entre híbridos. Esa diferencia entre híbridos se da por tres características, fue tema de mi trabajo de tesis. Hay una resistencia de los híbridos al vector, que se divide en dos: la antibiosis o la capacidad de no dejarse alimentar por el vector. Ustedes saben que, y eso se determina poniendo
Macarena mostró un ensayo donde se ponían distintas especies. Ahora, uno pone solo un híbrido de maíz a alimentar dálvulos en condiciones controladas y hay híbridos que mantienen a esos dálvulos y hay híbridos que los terminan matando porque no dejan que se alimente el cultivo de maíz. Eso se llama antibiosis. Otro componente contra el vector de la genética es la preferencia. Está muy estudiado en pulgón en trigo, poco estudiado en el cultivo de maíz. Nosotros trabajamos artificialmente para determinar la preferencia de algunos de los híbridos que traemos al norte o que traíamos al norte. Y claramente hay diferencias de preferencia de los insectos por distintos híbridos, y esa preferencia no solo se manifiesta a la hora de alimentarse, sino también a la hora de oviponer. El manejo cultural, para mí, está en segundo lugar. Puede discutirse si no lo integra al mismo nivel que el manejo genético, pero el manejo cultural es importante. Evitar el cultivo de maíz o el puente verde con cultivo de maíz, ya sea voluntario o con siembras tempranas. La fecha de siembra, la concentración de la fecha de siembra. Hay países que están poniendo por ley estas cuestiones. También hay países que han determinado no sembrar maíz en determinada época y en determinadas regiones para evitar esa multiplicación. Y el manejo químico, muy bien lo abordó Macarena, donde se ven que hay muy buenos resultados. Brasil tiene la mayor experiencia en publicaciones y en tratamientos químicos, tanto de tratamiento de semilla como foliares en postemergencia del cultivo de maíz para el control de vector. En general, los resultados son muy satisfactorios en control del vector. Ahora, son muy erráticos en control del patógeno. Y ustedes me dirán, pero si controlo el vector, obviamente voy a controlar el patógeno. Ahora, Macarena dio un muy buen detalle de todas aquellas características del vector que lo hacen difícil de controlar, como son su movilidad, su capacidad de oviposición, y eso hace que, inclusive con tratamiento químico, controlando en condiciones controladas una población finita de dálvulos de buenos resultados. Ahora, cuando hay migraciones de lotes vecinos o zonas aledañas, eso no pasa y por ende la enfermedad suele no ser tan controlada, a partir de que sí puede haber algún control bueno. ¿Cómo se solucionaría esto? Con tratamientos más regionalizados, ¿no? Brasil les da resultado porque tienen un buen sistema de alarma y tienen tratamientos más regionalizados. Si un productor hace solo un tratamiento, es muy probable que él vea que durante esos primeros días luego del tratamiento haya una baja de la población de dálvulos. Ahora, es probable que al poco tiempo reciba dálvulos aledaños y que además la enfermedad no haya sido controlada cuando llegue el momento de la expresión de los síntomas. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Perdón por el tiempo que me extendí. No sé si están todavía, si me escuchan. Estamos, Darío, excelente, felicitaciones, muy buena disertación, nos queda bastante para pensar y reflexionar lo que dijiste vos y Macarena. A continuación, se puede dejar compartida, bien, perfecto. Le damos la bienvenida al colega ingeniero agrónomo Guillermo Hey. Él es analista profesional de productos fitosanitarios de la Dirección de Agroquímicos del SENASA. Gracias, Guillermo, por tu predisposición y a SENASA también por estar siempre participando y colaborándonos directamente en esta conversación. Te dejamos, Guillermo, para que continúe. Bueno, buenos días. ¿Me pueden confirmar si pasa bien la presentación? Bien, perfecto. Bueno, Correcto. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros habíamos tenido una reunión previa con el grupo, hablando de algunos temas técnicos. Entonces, esta presentación es, bueno, no va a ser técnica, o sea, técnica como las anteriores, es más bien
un disparador para hablar de temas generales, porque, bueno, poner una base de discusión, básicamente. Entonces, este tema de registros es bastante complejo. Voy a hacer un resumen, voy a pasar rápido. Lo primero que vamos a discutir es, bueno, por qué primero estamos acá. Yo pertenezco a la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, que es la responsable de autorizar los usos de los productos fitosanitarios, no importa la naturaleza, ya sea química, biológica o inorgánica, ¿sí? También de fertilizantes, que se usan a nivel nacional. Entonces, la primera pregunta es: ¿para qué se registra un producto fitosanitario? El registro de un producto fitosanitario es un proceso complejo, es un proceso científico y legal que evalúa que el producto fitosanitario, en primer lugar, es efectivo para el fin al que se destina. En este caso es un insumo agrícola que tiene que solucionar una problemática específica. Pero no solamente tiene que demostrar eso, tiene que demostrar que su uso no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente. Esta pequeña definición entraña un montón de temas en sí mismo. Primero hay que discutir, por ejemplo, y podríamos estar toda la mañana discutiendo qué es un riesgo aceptable. Esos estándares no son fijos y van evolucionando con el tiempo y van a depender de las sociedades, ¿sí? No va a ser lo mismo que se considera un riesgo inaceptable para la Argentina, que para Brasil, que para Estados Unidos, que obviamente, como ustedes ya se imaginan, para la Unión Europea, y eso determina las condiciones de registro. Algo muy importante que hay que entender es que todas estas condiciones deben ser probadas a nivel local, ¿sí? Y para cerrar todo esto, es que este proceso, que como decía, científico y legal, o sea, no es una inscripción de registro de un bien registrable, ¿sí? Porque legalmente tiene un montón de otras implicancias, no solamente sobre la autoridad, o sea, quién lo autoriza, por el tenedor del registro, sino por las implicancias que tiene a nivel de los agroecosistemas. Todo este proceso se sostiene en el análisis de riesgo, ¿sí? El riesgo, a diferencia del peligro, implica un análisis mucho más complejo, que no solo considera las propiedades de peligro de las sustancias. Como ustedes ya saben, los peligros pueden ser de distinta naturaleza, químicos, físicos o biológicos, sino que considera la exposición que hay en cada ambiente. Entonces, como esa exposición es diferente en cada uso, debe analizarse en su conjunto. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que determina la autorización de un uso de un producto fitosanitario? Es justamente que la agencia regulatoria haga este análisis de riesgo y a partir de él modere, ¿sí? Y establezca parámetros de comparación entre los riesgos asociados y los beneficios que la autorización de esta práctica va a traer a la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Entonces, acá es donde empieza o sea, empezamos a hablar del tema por el que hoy nos reúnen, la eficacia, ¿sí?, de control de una adversidad, sin importar el origen, ¿sí? Que es el centro, el puntapié, o sea, el primer escalón para determinar la autorización de uso. Un producto que no es eficaz para el control de una plaga, ya sea de origen animal, vegetal o microorganismo, no puede ser registrado. ¿Por qué? Primero porque no va a aportar ningún beneficio económico para el sistema, para ninguno de los usuarios y menos para el ambiente. Y además, si no es eficaz, no puede utilizarse de manera sostenible en el tiempo. ¿Sí? Esa sostenibilidad, ¿cómo se va a manejar? Porque va a haber esa falta de eficacia, va a determinar que se cambien las prácticas, que se aumente la dosis, que ese aumento de dosis o número de aplicaciones no solamente puede que no mejore la eficacia, sino que genere impactos en el ambiente, en la salud del aplicador, en la sociedad, en los organismos no blancos, en diferentes sistemas, ya sea suelo, agua, ¿sí? Entonces,
un producto fitosanitario que no es eficaz, no se registra y no sigue todo el proceso de análisis posterior. Esta diapositiva es para reforzar la complejidad que tiene un análisis de un registro. Un registro de un fitosanitario cuenta con un montón de información que lo respalda. Y en muchos casos es mayor que la de un medicamento, ¿sí? Considera propiedades fisicoquímicas, tiene estudios toxicológicos, agudos, subcrónicos y crónicos, tiene estudios ecotoxicológicos, también agudos, subcrónicos y crónicos en organismos no blancos de suelo, de agua. Tiene estudios de destino ambiental en cada una de las matrices, suelo, aire y agua. Y lo que nos compete ahora, los ensayos de eficacia biológica, que como le decía, son el puntapié de inicio de todo el proceso de registro. Además, hay análisis que determinan el riesgo para la salud del trabajador, de la población en general, sobre todo de los alimentos u otros, estoy tratando de resumirlo, sí, que está relacionado con los residuos y las tolerancias de comercialización de los mismos. Además hay un montón de otra información del expediente que básicamente es lo que determina el uso, es el documento legal que es la etiqueta y la hoja de datos de seguridad y un montón de otros procesos o requerimientos que tienen cada registro en sí. Bien. Los ensayos de eficacia agronómica, que es lo que hoy desata este conversatorio, ¿sí? Se refiere, ¿sí? Tanto a los efectos que va a tener el fitosanitario sobre la plaga objetiva, como los impactos negativos que puede tener sobre organismos no blancos. Y además, la agencia regulatoria debe evaluar la sostenibilidad agronómica, como le decía, de todo este proceso. Es decir, que no genere resistencias, que haya otras alternativas, ¿sí? Como se vino hablando hasta ahora, cuál es el manejo cultural, cuáles son las alternativas que existen, de otros manejos. O sea, el manejo químico debería ser la última opción a considerar. Los efectos que tiene sobre otros cultivos, dependiendo los usos. Acá estamos hablando muy en general, pero en este caso van a ser insecticidas, pero en los herbicidas también hay que considerar el efecto que tienen en cultivos rotacionales o en cultivos adyacentes por exoderiva. Los insecticidas quizá no se van a ver los efectos en cultivos rotacionales, pero sí la exoderiva puede tener un impacto muy fuerte en lo que es la biodiversidad, ni hablar del efecto que va a tener en los polinizadores. Esto viene a ejemplo de que se mencionó, por ejemplo, la utilización de un neonicotinoide como alternativa de control de esta plaga. Y bueno, y después considerar los beneficios económicos de la autorización o no de un uso propuesto. Entonces, un ensayo de eficacia agronómica, como yo decía, es un método científico experimental que sirve para comprobar si las recomendaciones de uso de la etiqueta son correctas o no. Entonces, constituye para la agencia regulatoria, ¿sí?, una fuente de información objetiva y sobre todo en las condiciones de uso local, ¿sí? Quizá las recomendaciones de uso para un hipotético producto fitosanitario, que puede ser de origen biológico o sintético para el control de bulbos maíz, no van a ser las mismas en Argentina que en Brasil o en México, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que se debe probar. Entonces, la generación de datos de eficacia puede provenir de distintas fuentes y cada país tiene una normativa específica. Nuestra normativa establece que la eficacia debe probarse a través de ensayos realizados localmente, ¿sí?, en la mayoría de los casos. Ahora sí, bien, existen excepciones. ¿Qué excepciones existen? Existen excepciones cuando, por ejemplo, ingresa una plaga exótica
que puede ser cuarentenaria o no, a Argentina. Entonces el país debe desarrollar mecanismos para contener, tratar de erradicar esa plaga o mitigar los daños. Entonces, en ese caso se pueden hacer autorizaciones de emergencia en donde se utilizan datos de ensayos de otros países o se utiliza evidencia de dominio público para, a través de una extrapolación, establecer cuáles serían, de entre todas las prácticas a utilizar, la utilización de un fitosanitario. A ver si se entiende. Quiero ser claro en eso. Son casos muy excepcionales y sobre todo transitorios, ¿sí? Todos los procesos de registro están estandarizados, ¿sí? Cada una de las fases de aporte de información técnica tiene protocolos estrictos en donde no solamente los procedimientos están estandarizados, sino que de alguna manera tiene un sistema de control de calidad que los avala. Acá tenemos algunos ejemplos acerca de cuáles serían los protocolos de ensayo de toxicología y ecotoxicología o hasta de residuos, ¿sí? Ahora bien, eficacia, hay mucha variabilidad en el mundo. Hay algunos países que deben generar un registro inclusive de entidades o personas humanas que están capacitadas para hacer ensayos de eficacia regulatorios. En este país, todavía, al día de la fecha, no hay un registro de organismos o personas que están autorizadas para hacer ensayos de eficacia con fines regulatorios, ¿sí? Y bien hago esa distinción porque hay ensayos de eficacia que son de desarrollo, hay ensayos de eficacia que son comerciales, o sea, los puramente regulatorios. El único requisito hasta ahora es que sea un ingeniero agrónomo matriculado. Y aseguramiento de la calidad no tiene, es decir, no hay, como en otros países, sistema de buenas prácticas de experimentación, ¿sí? Cuestión que a futuro puede cambiar. A diferencia de ellos, lo que se hizo fue actualizarse la normativa vigente y lo que se establece sean mayores requisitos en cuanto a la calidad de la información y además se existe la opción de fiscalizar, ¿sí? Los ensayos de eficacia agronómica con fines de registro. La resolución que actualmente establece los requisitos para presentar ensayos de eficacia con fines regulatorios es la resolución SENASA 1684, que lo que hace es actualizar, modificar el capítulo 20 de nuestra norma de registro, de nuestra norma de procedimiento de registro, que es la resolución 350 del 99. ¿Sí? Bueno, la definición de residuos, ensayos de eficacia ya se las di, no voy a ahondar en ellos, pero básicamente, ¿cuándo se pide ensayos de eficacia agronómica? Cuando no hay información sobre ese uso que se pretende registrar. ¿Y cuáles son esas situaciones? Esas situaciones son cuando se debe registrar uso para una sustancia activa que no tiene antecedentes del país, cuando se pretende usar un principio activo en un nuevo cultivo, o para el control de una plaga que no tiene antecedentes de registro, como es este caso, ¿sí? Cuando hay un cambio de dosis, un cambio en el momento de aplicación, o de las técnicas de aplicación, o cuando hay que autorizar una nueva mezcla. Eso implica que deban presentarse como requisito mínimo al menos 6 ensayos de eficacia regulatorios que cumplan con la normativa en al menos 2 campañas, ¿sí? 3 ensayos al menos en una campaña, 3 en otra, no necesariamente tienen que ser consecutivos, en diferentes zonas agroecológicas del país. ¿Cuáles son esas zonas agroecológicas? Las zonas agroecológicas van a depender del cultivo y de la presencia de la plaga, o sea, no hay una norma específica porque es biología. Y algo importante, que los ensayos de eficacia deben determinar la mínima dosis efectiva. ¿Y por qué es esto? Porque los procedimientos de registro deben determinar no solamente la buena práctica de protección de cultivos, sino deben garantizar que la utilización de un producto fitosanitario debe dejar el menor residuo posible en el ambiente y sobre todo en el alimento que se va a consumir. Entonces,
todos los ensayos con fines regulatorios deben demostrar fehacientemente que la dosis que se va a recomendar en la etiqueta es incluye, al menos en el rango inferior, la mínima dosis efectiva de control de la planta. ¿En qué caso se puede registrar un producto fitosanitario que no es tan eficiente como otras alternativas de mercado? Por ejemplo, en alguna plaga de difícil control, por ejemplo, que tenga resistencia, o cuando por ejemplo, se registra un bioinsumo que se da por entendido que en la mayoría de los casos va a tener una menor eficacia que un producto fitosanitario sintético, pero siempre y cuando que demuestre que es sostenible en el tiempo y que tiene un menor impacto en el ambiente. Entonces, como conclusión, para cerrar, ¿qué es lo que mira un regulador en un ensayo de eficacia? Primero, es ver si el ensayista cumple con las condiciones mínimas para haber realizado esta capacitación, es decir, si tiene la capacidad técnica, si los protocolos o métodos del ensayo cumplen con estándares internacionales y la ubicación geográfica de los mismos sea representativa a la problemática que se está estudiando. Después lo que se evalúa es la calidad de la información que se presenta y si esta información es representativa de la problemática que se quiere solucionar. Entonces, en función de esa información, lo que se va a determinar es si esos datos son aceptables o no, qué usos se van a recomendar y qué usos no se van a recomendar, y cuáles son en todo caso las restricciones de ese uso. Esta es una diapositiva general, pero hay un montón de restricciones de uso. Podemos dar como ejemplo el neonicotinoide. Hay neonicotinoides que solamente se van a aceptar para uso como terápico de semilla y nunca se van a aplicar, o de aquí en más no se van a aceptar usos foliares. Un ejemplo sería el fipronil, ¿sí? El fipronil, ustedes ya saben que el fipronil ya se desautorizaron todos los usos, o se prohibieron los usos en cobertura total, y por ahora solo se mantienen los usos como cebo y terápico de semilla. Bien, eso es un resumen o un disparador de temas para este conversatorio. Espero en la brevedad haber sido claro con las ideas. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, teníamos anotado, más que preguntas, eran algunas consideraciones. Al comienzo Macarena, que pedía que se repita la forma de monitorear, pero ahí les aclaré que esto se está grabando y después se le va a enviar a un correo electrónico que ustedes mismos nos escribieron y en el que se envió el link de acceso a esta charla. De todos modos, si Macarena después quieres comentar de nuevo, lo puedes hacer. Y después otro comentario de la colega del Chaco sobre el laboratorio. Y dos consultas, pero creo que fueron comentadas por mismo Darío sobre el listado de híbridos para la tolerancia al problema y el tratamiento de semillas, perdón, ¿hasta cuándo? Eso lo contestaste por el chat, Darío, pero si lo quieres volver a comentar para el resto del auditorio. Bien, la primera pregunta creo que era sobre dónde se podía encontrar. Bayer tiene dos marcas de maíz, de híbridos de maíz, Decal y La Tijereta. Ambos tienen una herramienta digital que no solo es para ver las características o su perfil sanitario y defensivo, sino para también mayor información de los híbridos y posicionamiento, pero en el caso de Decal, la página se llama cultivio.com, quedó escrita en el chat, ahí pueden elegir el híbrido y saber y comparar entre híbridos cómo es su comportamiento. La escala está hecha del 1 al 9, donde 1 sería tolerante, no hay ningún híbrido en esa condición, y 9 sería totalmente susceptible. Entonces, en función de esa escala, están caracterizados los híbridos de Decal en esa página, cultivio.com, y el caso de los híbridos de La Tijereta se llama La Tijereta App. Y después la otra pregunta era que no me recuerdo. Estás muteado, Jorge. No, el tratamiento de semilla.
El tratamiento de semilla, Brasil tiene muchos trabajos, fundamentalmente hecho con neonicotinoide, habla entre 8 y 12 días de protección desde la emergencia. En la Argentina hay un solo trabajo hecho por el doctor Pablo Carpane y María de la Paz Jiménez Pecci en el IPAVE, con dosis simple, porque mucho de la semilla de maíz que hoy está en el mercado tiene tratamiento con neonicotinoide. Ahora, en ese momento se había probado la dosis de tratamiento, que no es el objetivo de Albulus maidi, más duplicación de dosis y también habían tenido resultados similares a lo de Brasil. Yo de lo que encontré en la Argentina, lo único realizado es ese trabajo en el IPAVE. Y encuentran lo mismo, ¿no? Protecciones entre 8 y 12 días. Bien, perfecto. No sé si Macarena quiere agregar algo. Sí, yo la verdad que la parte de monitoreo, si bien la charla quedó grabada, la parte de monitoreo la di muy rápida. Me parece importante comentar que si bien existe la posibilidad de usar trampas amarillas pegajosas, que en otros países utilizan como una manera de detectar tempranamente a los dálvulos que andan volando en la zona, las colocan generalmente en la cabecera del lote, en dirección del viento. Esta es una herramienta, digamos, un poco complicada de usar. ¿Por qué? Porque además de dálvulos quedan pegadas un montón de otras especies, moscas, otras chicharritas, coleópteros, y por ahí, si uno no tiene bien hecho al ojo, si bien para mí personalmente todo en los insectos es una cuestión de práctica, puede llegar a equivocarse en la determinación. Otra cosa es que esas trampas se ensucian con tierra, por los vientos, entonces por ahí es muy complicado recomendar su uso. Si bien se utilizan, eh, por ahí va por la decisión de cada productor. A mí personalmente me gusta más la de Cuadra y Maes, que es elegir hacer como estaciones de muestreo en el lote y elegir, por ejemplo, 10 plantas, observar el cogollo de las plantas de maíz, teniendo en cuenta esto que yo les decía para Dálvulos, que como es una chicharrita altamente sensible, cuando uno va a hacer ese monitoreo tiene que tener en cuenta de no proyectar su sombra en el cultivo y de ir despacio, no ir a hacer el monitoreo apurado. Generalmente se la encuentra más fácilmente y está un poco más quieta en las primeras horas de la mañana. Tipo 9, por ahí hay que tener en cuenta también el rocío, pues si hay mucho rocío no van a encontrar la chicharrita, eso va a depender de cada zona, pero generalmente se recomienda las primeras horas de la mañana o a la tardecita donde ella la podemos observar más fácilmente. Después, en las horas siguientes ya se refugia en los estratos inferiores, entonces ese monitoreo, no, si hacemos, por ejemplo, a las 11 de la mañana, ya no puede, capaz que nos da que a nosotros no vimos chicharrita y realmente la tenemos. Entonces esas son las consideraciones que uno tiene que tener al momento de dar y conocerla perfectamente, ¿no? Que uno de los errores que más cometemos ahora es el tema de pensar que cualquier chicharrita que hay en el maíz se trata de Dálvulus maidi. Y en realidad lo que hay que mirar es que tener en cuenta eso, que tienen las dos puntuaciones negras rodeadas de un halo blanco en el vértice de la cabeza. Que uno agarra el celular, saca una foto y amplía y puede llegar a ver eso. O bien, si uno va y observa tranquilo, también puede llegar a observar esas dos puntuaciones que son visibles a simple vista. Después no sé qué otra cosa quedó. Perfecto. Después, Alejandro nos hizo una pregunta de los maíces voluntarios, los maíces guachos, que cumplen el rol de multiplicación, si tenemos información sobre los niveles de incidencia y sobre el potencial migratorio que tienen, pensando en maíces tardíos para la zona nuestra y para la zona de norte de Buenos Aires, incluso de Santa Fe. Bueno, Dálvulo puede migrar
de 30 a 1000 kilómetros dependiendo de los vientos, en realidad, de los maíces tempranos a colonizar maíces tardíos. Eso dice la bibliografía, nosotros acá no tenemos estudios hechos, digamos, estamos tratando de continuar con los estudios para Dálvulus maidi con el doctor Birla. En cuanto a cuánto se reproduce Dálvulus en los maíces guachos, y la verdad que ese tampoco es un dato que nosotros tenemos. Sí existe mucha bibliografía brasilera que ellos hablan, por ahí la situación de Brasil es un poco diferente a la nuestra, porque ellos en realidad están tratando de implementar el vacío sanitario por la cantidad de problemas que tienen con las enfermedades que transmite Dálvulus. El sistema de producción de ellos es tener maíz prácticamente durante todo el año, dependiendo de la zona. Entonces, lo diferente con respecto a la Argentina es que nosotros, por ejemplo, acá en el norte, no es lo más frecuente acá en las Breñas, a menos que tengamos una primavera lluviosa, sembrar maíces con una primera fecha de siembra, porque tenemos en diciembre altas temperaturas que por ahí producen ese efecto soplete y el cultivo no llega a rendimiento. En esta campaña, una alternativa para la alimentación del ganado, y que esto tiro porque es lo que se está haciendo, es sembrar maíces que no llegan a rendimiento. Entonces esos maíces van como para ensilado y generan sin querer poblaciones de Dálvulus en la zona. Si bien a nosotros hubieron varias lluvias y nos está ayudando a que no encontremos prácticamente Dálvulus porque las temperaturas están siendo bajas. Y según lo que leí en la bibliografía, muchas veces pasa que la supervivencia de Dálvulus, por ejemplo, si viene un Dálvulus de una zona cálida y de golpe tenemos una helada como la que tuvimos durante esta campaña, una helada en noviembre fue, no, una helada tardía, perdón, todos esos Dálvulus que venían de una zona caliente, al cambiar las condiciones ambientales, se produce una mortandad importante. La diferencia que está es que hay con los Dálvulus de, por ejemplo, zonas frías que podrían tener una mayor capacidad de supervivencia porque están como aclimatados a la zona. Entonces, por ahí, el tener este tipo de invierno para nosotros, que fue con condiciones benignas, no nos favorece para la eliminación o para la mortandad de Dálvulus. No sé si me expliqué. Igual cualquier cosa me pueden contactar y volvemos a charlar del tema. Sí, después al final dejamos los correos, Macarena. Sí. Alejandro también preguntaba, comparación de los maíces con antibiosis, ¿cuánto puede disminuir la capacidad de multiplicación de la plaga en comparación de un híbrido sin esta característica? Yo ahí les pasé el trabajo, ahí está el trabajo, les pasé un link para que lean los mecanismos, aquel que quiere interiorizarse de esos dos mecanismos, antibiosis y anticenosis. Hay reducciones de hasta el 80% de las poblaciones que se le ponían a cada híbrido en función de esa característica. Eso lo evaluábamos a lo largo de 4 semanas. Entonces, es interesante lo que aporta. Ahora, cuando uno combina o cuando uno busca, yo trabajé con 4 híbridos, aquel híbrido que obviamente nos interesa el rendimiento final, ¿no? El híbrido que más rindió es el que combinaba de mejor manera todos los aspectos, la antibiosis, la anticenosis y la resistencia al patógeno. Ustedes vieron que había una planta, o sea, les mostré fotos de espigas de plantas que tenían el mismo síntoma. Ahora, eso quiere decir que tenían el patógeno en su interior, se expresaba sintomáticamente de la misma manera. Ahora, uno dejó llenar mucho más el grano que otros híbridos. Entonces, eso también hay una componente interna de cómo pelean contra la bacteria sin pared celular, ¿no? O sea, cómo hace para no dejarse tapar los vasos, o dejarse tapar menos,
o que se multiplique menos la bacteria. No sé exactamente el mecanismo, pero a misma condición sintomática hay híbridos que terminan mejor que otros, y bueno, eso es parte también de la tolerancia, ¿no? No solo al vector, sino también al patógeno, una vez que el patógeno ya está adentro y estamos confirmados por análisis que es Spiroplasma Kunkel. Bien, Darío. El colega Ricky Lobo, que también participa en las comisiones de la FADIA, resalta la importancia del monitoreo y nos pregunta qué grado de preocupación debería tenerse en función de las densidades encontradas. Maca está más. Y en realidad no hay establecido un umbral que uno diga, tengo tanta chicharrita, tengo que empezar a aplicar. Es una plaga que se comporta diferente todos los años, y entonces nos debería preocupar, pero bueno, tenemos algunas herramientas. Lo que a mí me preocupa más son las aplicaciones que se están haciendo indiscriminadamente. Eso me parece que es súper preocupante, porque yo he escuchado que con cualquier piretroide chino podés controlarla, y en realidad, si uno piensa en los enemigos naturales, que fue otra pregunta, ya utilizar un híbrido genéticamente modificado altera las poblaciones de los enemigos naturales de Dálvulus, porque ya tienen sustancias volátiles o alguna otra cosa que hace que tengan menos preferencia hacia, está comprobado por Birla, hacia algunos híbridos modificados respecto de su isogénico, por ejemplo. Imagínense que entonces los enemigos naturales que tenemos son pocos. Además que el control biológico también influye muy poco en controlar a Dálvulus maidi. Si a eso sumamos que nosotros estamos recomendando como ingenieros hacer aplicaciones con cualquier insecticida con mucha frecuencia, estamos alterando totalmente todo el sistema. Entonces, la idea en realidad es reflexionar o tratar de pensar juntos en tener como con las otras plagas, ese mismo discurso de decir, no solamente centrémonos en lo químico sirve para algún momento, o por ejemplo para proteger la etapa crítica del cultivo o la supercrítica, que bien mencionó Darío, que que es desde la emergencia de la pluma, digamos, hasta B5, hay B8, él la tiene comprobada, por eso digo hasta B8. Entonces, te llegan a nosotros que estamos conociendo un poquito más el tema, por ahí nos llegan muchas consultas sobre aplicaciones en etapa reproductiva, por ejemplo. Entonces, y que son colegas los que están recomendando. Entonces vos te pones a pensar y decís, vas a alterar todo, ¿para qué vas a hacer esa aplicación? ¿Entendés? Vos haces con el objetivo de bajar las poblaciones porque vas a sembrar vas a hacer una siembra escalonada, entonces querés llegar con menos población, o estás por hacer porque te dijeron, o porque realmente no es un costo. Digamos, hay que pensar, y hay que pensar que todavía estamos hablando de control químico cuando no tenemos ningún producto registrado, o por lo menos yo no lo encontré, Guillermo nos va a poder decir mejor, para utilizar en Dálvulus maidi. Entonces, esto viene a colación de que no podemos dar una receta de qué tenés que hacer. Tomamos o extrapolamos lo que hacen en otros países, que tampoco les funciona tan bien, porque si no ellos no tendrían esos problemas que tienen con la enfermedad. Entonces, por ahí implementar o integrar todas las estrategias que le mencionamos nosotros es por ahí lo más adecuado. No sé, vos, Darío, ayúdame en esto, porque Sí, ahí te es una sumo. opinión personal, ¿eh? Ahí te sumo, Maca, que el maíz en el norte, para las fechas normales nuestras, más del 90% del maíz se siembra en diciembre y enero, más enero que diciembre. En esa condición, inclusive en diciembre también, hace una hoja cada 3 días, inclusive cada menos de 3 días. Entonces ese periodo crítico son 8 por 3, 24, ¿no? Esas 8 primeras hojas por 3 días son 24 días que es la etapa más complicada. Ahí hay un punto bueno. Ahora, ese mismo una hoja cada 3 días hace que
cada 3 días haya una hoja que no tiene la protección insecticida, Exactamente. sumado a todo lo que dijiste vos de dónde él se aloja. Él se aloja en el cogollo, ahí donde aparece la primera hoja nueva. Entonces, eso también atenta. A ver, creo que no le dedicamos un tiempito le lleva unos cuantos días a Dálvulus. Primero adquirir, creo que le lleva una Sí, hora. tenés razón. Adquirir la enfermedad. Después tiene un periodo de latencia, ¿no? Es decir, entre 18 y 21 días, dependiendo de las condiciones, entre que ese patógeno que lo obtuvo al alimentarse del floema pase al tracto digestivo, del tracto digestivo a la hemolinfa y de la hemolinfa a las glándulas salivales. Eso le lleva entre 18 y 21 días. Y ahí recién el dálvulo está en condición de transmitir, que lo hace también en una hora, dependiendo de la enfermedad, para espiroplasma 1 hora, para fitoplasma media hora. Una hora con efectividades de más del 80%. Ahora, hay datos del doctor Pablo Carpane, medido, que a veces con efectividades mucho menores son solo suficiente 15 minutos para transmitir el patógeno una vez que ya lo tiene adquirido. Entonces, ¿qué insecticida va a controlar el insecto en 15 minutos? Ahora, 15 minutos al insecto le sirven para contagiarlo. Para transmitir, con baja tasa de transmisión, pero transmite. Entonces, Claro. todos esos puntos nos hacen pensar o explicar la erraticidad de esos controles. Y si a eso le sumamos que uno elige un híbrido de baja tolerancia y lo quiere solucionar con aplicación de insecticida, ese sí, para mí, es el camino más errado, ¿no? Porque Claro. una de las grandes decisiones que toma el productor es la elección del híbrido. O sea, el manejo cultural en su lote sí, ahora regional no lo puede decidir el productor. No están formadas, digamos, comisiones sí, como, ahora, por ejemplo, ponía el ingeniero del picudo. Entonces, exacto. eso tiene que ser un acuerdo entre vecinos, que bueno, por ahí es difícil. Perdón, Darío, seguimos. No, me parece que está bueno tener claro esas cosas, la elección del híbrido, el control cultural, y bueno, veremos cómo continúa lo del control químico. Darío, y en el caso del control químico, que es lo último que decías vos, por supuesto tienen que estar hablando en función de la receta, que yo creo que es el cuello de botella. Hoy la receta no tiene tanta aceptabilidad como debería tener, porque es obligatoria por ley, pero creo que nosotros tenemos que hablar en función de un futuro no muy lejano, donde va a ser más que obligatoria usar en todos los casos, y me parece que tiene mucha relación con lo que están hablando ustedes, digamos. Por eso, me parece que en este caso de estas intervenciones, el cuello botella el día de mañana o ahora es la receta, en el sentido que como no son productos que están habilitados y recomendar cantidades y recomendar un producto y recomendar neonicotinoides son problemas, ¿no? Que yo creo que tenemos que también hablar acá. Ahí me gustaría, si usted me permite, también ahí Enrique Lobos, en vez de leer tu pregunta, ¿por qué no comentás un poquito? Si está todavía. Sí, por supuesto, Raúl, buen día a todos. Estaba por enviarte un mensaje, a veces hablando puedo ser puedo decir más cosas. No, buen día a todos, felicitaciones por las presentaciones. Al principio se decía que esta plaga era tan peligrosa como el picudo, pero el picudo en realidad es mucho más fácil de manejar que esto, porque esta es muy compleja. Realmente la complejidad que tiene está asociada también no solo por la biología que bien ha descrito Macarena, sino también la transmisión de virus que nos genera un gran condicionamiento y lo difícil de monitorearla, manejarla, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo último que comentaba, yo creo que apoyándome lo que decía Darío y el movimiento de la plaga, sé que es muy difícil porque esa es la gran debilidad que tenemos los profesionales y los productores para conformar consorcios, ¿no? El consorcio
un concepto que quiero volcar aquí, lo he presentado en SENASA para pensar que si puede ser una primera aproximación al manejo predial, fuera una aproximación mayor al manejo predial, como el picudo lo exige, como lo exige este tipo de cosas, por lo que este tipo de plagas. Entonces ahí es donde tenemos nuestra oportunidad los profesionales, teniendo en cuenta que esta plaga es de las que lo que hagamos de bien o mal va a favorecer o perjudicar a nuestro vecino. Ahí es donde tenemos que trabajar institucionalmente, pero también con gestión individual, logrando entre los profesionales y entre los productores un acuerdo básico en el que podamos coordinar y potenciar las pocas medidas eficaces que podemos aquí han mostrado, ¿no? Inclusive hoy no tenemos ninguna referencia concreta, pero sin embargo, hace poco ha publicado, Macarena creo que ha participado en algunos aportes de conocimiento sobre los principios activos que están registrados para Delfacodes y que en primera instancia podrían ser una referencia para tener provisoriamente algunos productos autorizados por el SENASA, salvando uno de los principales problemas y preocupaciones que tenemos nosotros, que es contar con un producto registrado que pueda ser recetable. Entonces, y en ese sentido, sincerar la situación, porque si no nos vemos obligados a decir que tenemos Delfacodes cuando no lo es. E inclusive, tenemos que tener un muy buen ejercicio con esta plaga que ha causado problemas durante mucho tiempo. Hoy mismo los maíces dulces en Orán tienen más problemas con esta plaga que con Spodoptera. Claro, Entonces, se volvió primaria. exactamente, y es muy crítico y reciben enormes cantidades de insecticidas porque lamentablemente, bueno, para esta circunstancia ellos tienen un producto de altísimo valor de mercado y la incidencia de los costos de insecticidas es mínimo, pero la gravedad del Facodes los hace realmente crítica, ¿no? Además, hoy tenemos en Brasil ya los primeros estudios sobre Leptodelphas maculífera, que es una chicharrita africana, que ya se encuentra en Río Grande do Sul, está cerca de Argentina, también está girando al Mato Grosso. No se conoce gran cosa, pero ya se puede conseguir algunos conocimientos. Entonces, si no nos paramos bien en esta situación, en el norte, donde toda la biología, la bioecología de las plagas son más agresivas, las condiciones críticas para los agroquímicos es también muy dura, vamos a tener serios problemas. Tengo entendido que Brasil, y bueno, este año espero probar en Argentina, algunos formulados de Boveria bassiana están funcionando con relativamente baja eficacia, pero como decía el colega de SENASA, tal vez pueda ser un atenuante el hecho de su menor impacto ambiental, la posibilidad de combinarse con otros productos. Además, no hemos comentado nada, pero seguramente vamos a tener que trabajar con bioinsumos que mejoren la salud de la planta, e inclusive la posibilidad de trabajar algunos elementos de silicio, que también están mostrando buena eficacia en el control de algunos lepidópteros subtropicadores, ¿no? Nos queda un gran desafío, pero debemos considerar que en esta, como lo hace con el picudo, aunque no hemos tenido buena experiencia en la gestión, tenemos que trabajar juntos. Yo creo que Fabio está haciendo un excelente trabajo justamente en esa línea, juntando los que conocen, pero también tenemos como profesionales los que estamos trabajando en la actividad privada o trabajando en la gestión de cultivos, en la producción vegetal. Tenemos que tener una línea activa de comunicación y ver si podemos empezar a trabajar, aunque sea en pequeños grupos de consorcio, en pequeñas áreas, para empezar a aprender a manejar esta plaga, que sin duda es de muy difícil control, ¿no? Gracias, Enrique. ¿Podría agregar algo a lo que dijo el ingeniero Lobos? Sí, sí, sí. Que en el caso de los insecticidas biológicos, si bien Brasil los está ocupando, los ocupa de manera como preventiva y en mezcla con los insecticidas que ellos tienen registrados para el control de Dálvulus, porque justamente es como que muestran como una mayor eficacia en el tiempo en la mezcla y no así cuando los utilizan de manera individual.
Y es también una herramienta que nosotros podríamos llegar a evaluar y que va a depender de la zona, básicamente su comportamiento, digamos, capaz en una zona más húmeda puede llegar a funcionar mejor que en una zona tan seca como la mía, por ejemplo, la acá de Las Breñas. Pero bueno, todavía tenemos el problema de que en realidad tendríamos que tratar de registrar o de ampliar, como hicimos con el pulgón amarillo, el uso para por lo menos tener algunos productos para poder utilizar para el control de Dálvulus maíris. Eso sería el paso, digamos, que podríamos tratar de incentivar ahora o ver cómo podemos solucionar esto de manera rápida, digamos, lo más rápido que se pueda. También hay productos de Copérnico, que le contesto, que tienen Isaria, que también tienen está en la Argentina, se está utilizando con otros cultivos y que podría también llegar a funcionar o que tiene un buen funcionamiento en Brasil, digamos, lo utilizan mucho los productores. Bien, Macarena. Darío, ¿quieres decir algo? No, ahí puse en el chat una Ah. página donde figuran, no es oficial, no es del ministerio, pero sí sé que de ahí lo extrajeron. Creo que el MAPA, la abreviatura del Ministerio de Brasil, pero ahí hay un listadito de los productos biológicos y químicos de tratamiento de semilla y foliares que tienen el registro en Brasil y son más de 50. Perfecto. Bueno, si bien conversa todo se planteó como una extensión máxima, digamos, de 2 horas, para incluso también liberarlos a ustedes. Había preguntas que quedaron por ahí pendientes, pero algunas que se fueron resolviendo, como el manejo químico, de que preguntó el colega Torchan. Pero hay una pregunta que si quisiera responderla, Guillermo, sobre si del SENASA se va a autorizar la extensión de uso de los neonicotinoides en estadio temprano. Y algún otro comentario final que desee realizar Guillermo. También le pido que dejen su correo electrónico si pueden en el final del chat para después algunas consultas personales si se las pueden transmitir a ustedes o nos transmiten a Fabián y nosotros se lo transmitimos posteriormente a ustedes. Bueno, las ampliaciones de uso son procesos, el registro es un proceso formal que tienen que hacer las empresas registrantes. O sea, en todo caso, lo que habría que generar, como bien mencionaba, es consorcios, ¿sí? O sea, debe generarse eh, una, una demanda desde el sector productivo para que las empresas que tengan un registro, ¿sí? Una vez que se tenga identificado cuáles son los posibles sustancias activas y sus productos formulados, inician formalmente el proceso de registro. Eh, hay alternativas transitorias en algunos casos muy específicos, cuando hay plagas invasoras o en donde se otorgan autorizaciones emergenciales. Y algo hablábamos en la reunión anterior, que esas situaciones emergenciales no son las deseables para la sostenibilidad del sistema. Sí, porque las autorizaciones emergenciales duran 1 año, después de mucha lucha pueden ser 2, con impactos ambientales que se desconocen, con disponibilidad de productos que también se desconoce. Entonces, el camino formal, que es el que muchas veces cuesta realizar, es el de generar información técnica y aportarla a la autoridad de registro, ¿sí? Eso es lo que los ingenieros agrónomos tienen que, como crítica hacia cómo funciona el sistema, o nuestras cabezas a veces, es que los parches no sirven. Debe generarse información sostenible para que el productor realmente pueda mejorar la situación sanitaria a largo plazo. Si es un problema tan serio y está tan extendido, debería haber ya información de base.
¿sí? En mi caso, como evaluador, conociendo que la especie está hace muchas décadas en Argentina y es un problema hace muchas décadas en el norte, me hace mucho ruido técnicamente que no existe información que valide la autorización de productos fitosanitarios. Y acá estoy hablando, reitero, para nosotros no es la única alternativa al utilizar un producto químico de síntesis para el control de una plaga, ¿sí? Esto es para cualquier fitosanitario de cualquier origen, ¿sí? En todos los casos deben generar información, o sea, no podemos ser nosotros, como agencia regulatoria, los que generen la información. Nosotros somos los que la evaluamos. Entonces, nos tiene que llegar esa información para poder empezar a interactuar con el sector productivo. No es, o sea, nosotros estamos disponibles para iniciar la interacción, pero necesitamos información. Sin información, no podemos hacer nada. Con respecto a los neonicotinoides se encuentran en un proceso de análisis de riesgo, o sea, de revisión de usos. Los usos, dependiendo del activo que se menciona, los neonicotinoides son un grupo muy diverso, con diferente toxicidad intrínseca para los organismos blancos y los no blancos. Entonces, en general, todavía no hay una conclusión definitiva. Es esperable que todos los usos que no sean de cobertura total tengan un menor impacto en el medio ambiente que los que así lo son, pero no te podría, o sea, no está la evaluación definitiva como para determinarlo. Lo ideal sería que además no sea un activo la solución, por cuestiones de manejo sostenible, de resistencia. Debería haber diferentes alternativas, ¿sí? Como recién mencionaron, Brasil tiene 50, nosotros no podemos tener registrado un solo activo. Sí, deberíamos generar información para tener diferentes alternativas y que el uso conjunto sea sostenible en el tiempo. No sé si eso, Jorge, respondió más o menos lo que tu consulta. Sí, sí, Guillermo, bastante. Por ahí el tiempo nos queda corta para hacer toda esta charla. Te agradezco, Guillermo. No sé si todavía está, creo que sí está allí Mariano, si quiere dar algunas palabras finales. También aprovechar para comentarle que desde FADIA tenemos una comisión de fitosanitario. Hoy están participando desde colegas desde Buenos Aires, de Salta, de Catamarca, de La Pampa, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa. Que cada uno de estos colegas puede también comunicarse con sus respectivas entidades y pedir participar en las comisiones que tenemos en FADIA y quizás también estábamos hablando con los disertantes, incluso el presidente de FADIA que está acá en este momento, es de armar una comisión interna para tratar este tema puntual de las extensiones de uso. Mariano, te doy el cierre o algún disertante también. Sí, no, está bien. La verdad que recogemos el guante, Guillermo, porque sí, hay muchísima verdad en lo que decís. Generalmente cuando comparamos con otros países, ¿no? Nosotros tenemos también una superficie importante de maíz y yo creo que nos debemos esas alternativas que vos dijiste, y en especial los ingenieros agrónomos. No, yo creo que para no seguir extendiendo, simplemente agregar nomás a lo de Jorge el agradecimiento a todos los que están presentes. La idea fue que se queden con ganas para que el tema siga, y sabemos que desde el SENASA y puntualmente con Guillermo, que también es profesor de zoología en la UBA, si me corregía ahí, Guillermo, también hizo su aporte muy interesante, así que de mi parte, reitero, solamente agradecer y bueno, seguramente nos encontraremos en otra oportunidad. Gracias a todos. Hasta las próximas, entonces.